Bien, muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarlos. Yo soy la profesora Estelita García de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y a nombre del Grupo de Investigación para la Innovación en Educación Matemática, les doy la más cordial bienvenida a este tercer ciclo de webinars. Y vamos a tener hoy una muy interesante ponencia. Entonces, les reitero la más cordial bienvenida a este webinar que es organizado por la Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática. Ya hemos realizado 2 ciclos, estamos en el tercero y esperamos contar con su valiosa asistencia. El día de hoy vamos a estar presentando una ponencia con estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, y ellos nos van a presentar el webinar titulado La tecnología en el aprendizaje de razón trigonométrica a función trigonométrica. Los estudiantes que estarán participando son Ariana Castillo Vaz, Reyes Priego Echeverría y Eder Ruiz Figueroa. Para dar inicio a este webinar, me voy a permitir leer la semblanza de cada uno de los estudiantes, empezando por Ariana Castilla Paz. Ella es estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad Autónoma de Yucatán y ha realizado las siguientes actividades. Ha colaborado en el diseño, rediseño y automatización de actividades de aprendizaje en el área de cálculo diferencial, integral y geometría plana como parte de su servicio social en el bachillerato en línea de la UADY. Como parte de sus prácticas profesionales en la preparatoria Tec Milenio, impartió cursos de regularización y asesorías de matemáticas y físicas para primero, segundo y tercero de bachillerato. Actualmente brinda acompañamiento escolar a estudiantes de quinto grado de primaria e imparte asesorías y cursos propedéuticos para Exani en Minérvica Casa de Estudios. Muchas gracias, Ariana, por tu presencia el día de hoy. Reyes Emanuel Priego Echeverría es pasante de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán y ha participado en diversos espacios de formación académico-profesional, entre los cuales podemos mencionar asistir en cursos talleres enfocados a la formación profesional en la práctica docente en matemáticas, diseño de tareas para el desarrollo de la competencia docente, mirar profesionalmente las situaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y creación de problemas en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas respectivamente, en la quinta y sexta jornada en educación matemática, ambas por la Facultad de Matemáticas. Colaborar en la propuesta didáctica Función por partes para la modelación gráfica y algebraica de situaciones en múltiples comportamientos en la revista de investigación y divulgación en matemática educativa. Ser cotallerista del curso GeoGebra, notas para el diseño y desarrollo de lecciones interactivas en línea, en el séptimo taller internacional, Tendencias en la educación matemática basada en la investigación, así como en el sexto seminario, el uso de las TIC en los procesos de enseñanza, aprendizaje, GeoGebra en todas partes, por parte del Instituto GeoGebra Cali. Contribuir en las reflexiones en el marco del Seminario de Investigación en Matemática Educativa, autorreflexión en la docencia de la matemática, una forma de reflexión en la profesión, y la reflexión en la práctica docente en matemática, cómo construir el hábito en la reflexión práctica. Muchas gracias, Reyes, por estar presente. Y finalmente, Eder Ruiz Figueroa recientemente concluyó el plan de estudios de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad Autónoma de Yucatán y ha desempeñado las siguientes actividades. Realizó el servicio social y prácticas profesionales en la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria, proporcionando asesorías de apoyo a estudiantes regulares e irregulares de primer y segundo año, además de apoyar en la realización de material didáctico para los diferentes cursos de matemáticas que se imparten en esa institución. Participó como ponente en el webinar Avances de una investigación sobre el desarrollo de razonamiento condicional. Y recientemente finalizó un proyecto de investigación realizado de manera colaborativa
enfocado al desarrollo del pensamiento condicional. Muchísimas gracias, Eder, por participar en este webinar. Entonces, cedo el micrófono a los 3 estudiantes que nos van a hacer el favor de presentar esta interesante ponencia. Y comenzamos, chicos. La ponencia tiene una duración aproximada de 40 minutos máximo y luego procederemos a esta parte de preguntas y respuestas de tal manera que se pueda generar reflexión en la comunidad. Adelante, chicos. Ok, maestra, muchas gracias. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. A continuación vamos a hablarles acerca de este trabajo que realizamos, el cual tiene por título La tecnología en el aprendizaje de razón trigonométrica a la función trigonométrica, el cual fue elaborado por mis compañeros Ariana Castilla, Reyes Priego y su servidor Eder Ruiz. Entonces, antes de iniciar con la explicación de los elementos de este proyecto, procedo a hablarles acerca de la estructura que vamos a llevar a lo largo de esta explicación. Primero vamos a abordar lo que son los antecedentes, esto es contextualizar cuál es la temática en cuestión, qué investigaciones, qué otros trabajos se han realizado con respecto a este. Posteriormente se les va a presentar el problema que se identificó, así como por qué estamos apostando para atender dicho problema. Además les vamos a presentar la pregunta y el objetivo de investigación. Luego vamos a hablarles acerca de las tendencias que empleamos, las cuales dotaron de sentido a la realización de todo este proyecto. Esto desde una perspectiva teórica y también ciertos elementos prácticos que nos otorgan. Posteriormente vamos a hablarles acerca del proceso de elaboración de la propuesta. Esto a partir de una perspectiva del proceso de innovación a partir de determinado autor. Para luego finalizar con las reflexiones finales con respecto a la elaboración de este proyecto. Entonces procedo a hablarles acerca del primer elemento que son los antecedentes. En este apartado vamos a hablarles acerca de 6 trabajos que recopilamos con respecto a la temática en cuestión, que están enfocados hacia la transición de razón a función trigonométrica. Por un lado tenemos el trabajo de Montiel 2005. Esta autora hace un análisis de libros de texto referentes a la trigonometría y logra identificar que se favorece la siguiente secuencia al momento de abordar los contenidos de esta asignatura. Primero se estudia elementos de trigonometría, compuesto de triángulos rectángulos, las razones trigonométricas. Posteriormente se aborda el tema de círculo trigonométrico para luego continuar con función trigonométrica. Lo que resalta esta autora en este trabajo es de que no se debe favorecer la enseñanza aislada de estos conceptos, sino poder transitar de uno hacia el otro a partir de los elementos que tengan en común. Eso es lo que destaca Montiel en su trabajo. Por otro lado, más específico, en el trabajo de Tavera y Villaochoa, se enfocan en analizar esa transición de razón trigonométrica a función trigonométrica. Cuando en el momento del proceso de enseñanza y de aprendizaje de esta transición, se procede a realizar un cambio en lo que representa la notación del dominio y rango de las funciones. Esto es que se cambia de significado, de sentido, lo que representan los ejes coordenados X y Y al momento de analizar este tipo de funciones trigonométricas. Por lo tanto, esto puede conllevar a generar obstáculos o dificultades en el aprendizaje de los estudiantes con respecto a contenidos trigonométricos que aborden elementos de las razones y funciones trigonométricas. Y con respecto a los estudiantes, al trabajo de Montiel y Buendía, nos mencionan que estos no logran identificar cuál es la diferencia entre razón y función trigonométrica, hasta el tal punto que los toman por iguales a ambos contenidos. Se pueden referir a razón y a función únicamente como razón trigonométrica. O al contrario, se pueden referir a razón y función trigonométrica únicamente como función trigonométrica. Entonces no logran diferenciar cuáles son los elementos característicos y que conservan, tienen en común estos contenidos. Por otro lado, en el trabajo de Montiel 2011 propone una estrategia para favorecer esa transición de la razón a la función trigonométrica. Y esta estrategia es emplear el círculo trigonométrico como un contexto en el que se realizan construcciones geométricas. Esto relacionado con los triángulos rectángulos que se analizan dentro de este círculo trigonométrico. Entonces, a partir de esos elementos que se observan en el círculo trigonométrico, es posible transitar de las razones a las funciones. Los otros 2 trabajos que realizan ya están más enfocados
hacia el uso de cierto software, en este caso es GeoGebra, para el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta transición. Con respecto al trabajo de Hinojos y colaboradores, nos mencionan que emplear GeoGebra para transitar de la razón a la función trigonométrica resulta pertinente, ya que nos permite analizar cómo están variando ciertos valores a partir de cambiar ciertos parámetros. Esta variación que resulta complicado al momento de estudiar estos contenidos de una pizarra tradicional o realizar actividades a lápiz y papel de manera tradicional. Entonces, es una de las bondades que otorga este software que nos permite observar con mayor precisión esas variaciones entre los parámetros. Y por último, tenemos el trabajo de Prado y colaboradores, quienes mencionan que el uso de este software dinámico de GeoGebra motiva a los estudiantes a encontrar esas relaciones, esas conexiones, qué elementos se conservan, cuáles cambian, cuando trabajamos con lo geométrico y lo algebraico, con ese tipo de representaciones de los contenidos matemáticos, más específico de las razones de las funciones trigonométricas. Entonces, esto fue pues, para contextualizar qué es lo que se ha realizado hasta este entonces con respecto a esta transición. ¿Cuál es el problema que identificamos con respecto al tema en cuestión? Es el siguiente. Cuando se enseñan los conceptos de razón y función trigonométrica, por lo general estos se enseñan de manera aislada. Es decir, que no se favorece el tránsito de un concepto hacia el otro. Primero se aborda razón trigonométrica y en alguna otra sesión posterior se aborda función trigonométrica, pero de manera aislada y sin hacer énfasis en esa transición. Entonces, vemos la necesidad de que en este trabajo se oriente a analizar esas relaciones que se pueden encontrar entre las razones y las funciones trigonométricas. Y por ello, la manera en la que pretendemos conseguir ello es involucrar ese carácter variacional de los procesos trigonométricos, es decir, qué es lo que varía al momento de analizar estas razones y estas funciones trigonométricas, qué es lo que conservan, qué está modelando la función trigonométrica con respecto a las razones, por mencionar algunos elementos. Entonces, de esta manera, dotar de significado a dicha transición en los estudiantes. Entonces, a partir de esto, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la eficacia de una propuesta innovadora basada en el uso de la tecnología para el aprendizaje de la transición de la razón trigonométrica a la función trigonométrica? Y aquí me gustaría destacar dos aspectos clave. Primero, lo que nos referimos con propuesta innovadora. Y por otro lado, el uso de la tecnología. Más adelante vamos a hablarles acerca de qué nos estamos refiriendo con propuesta innovadora, por qué es innovadora y cómo la tecnología la estamos incluyendo en esa propuesta. Luego nos planteamos el siguiente objetivo, el cual es determinar el nivel de eficacia de una propuesta innovadora basada en el uso de la tecnología para el aprendizaje de la transición de la razón trigonométrica a la función trigonométrica. Que prácticamente lo que deseamos hacer es establecer en qué medida nos benefició incluir esa tecnología para favorecer el aprendizaje de la transición en cuestión. Entonces, la importancia de esta investigación la podemos destacar desde dos enfoques, en lo que es el proceso de enseñanza y por otro lado en el proceso de aprendizaje. Con respecto al proceso de enseñanza, la relevancia cae en emplear nuevos medios que nos permitan favorecer una concepción dinámica de la transición de la razón a la función trigonométrica. Ojo, no son nuevos medios para la enseñanza para abordar los contenidos de manera aislada. Es decir, no nos vamos a enfocar a enseñar razón trigonométrica y luego función trigonométrica. No, sino que de manera conjunta favoreciendo esa transición de un concepto hacia el otro. Y por otro lado, siguiendo dentro del mismo contexto de la enseñanza, pues generar conciencia entre los docentes de la importancia de favorecer esta transición para el aprendizaje de los contenidos trigonométricos. Y por otro lado, con respecto al proceso de aprendizaje, lo que queremos destacar es que esta investigación, y más aún la propuesta que se incluye en esta investigación, es de que permita que los estudiantes experimenten los procesos de variación, para que de esta manera den sentido a la transición de razón a función trigonométrica, aspecto que Tavera y Vía Ochoa, Montiel y Buendía nos mencionan que es importante conservar al momento de abordar contenidos trigonométricos, estos procesos de variación. Ahora procedo a hablarles acerca de las tendencias que seleccionamos, las cuales nos guiaron, nos proporcionaron elementos teóricos y prácticos para llevar a cabo
este proyecto. Para ello analizamos el contexto en el que estamos actualmente y pues como podemos observar, la modalidad virtual es lo que predomina. Bueno, hace algunos meses predominaba la modalidad virtual cuando empezamos este proyecto. Las clases eran únicamente en esta modalidad. Entonces, a partir de esto y de las implicaciones que ha tenido la pandemia, recurrimos a seleccionar dos tendencias que nos permitieran guiar en este proceso. Seleccionamos una tendencia pedagógica y una tendencia tecnológica. Con respecto a la tendencia pedagógica, seleccionamos el aprendizaje invertido. Desde la perspectiva de esta tendencia, es que el proceso de instrucción se divide en dos partes, en un momento fuera del aula y en otro dentro del aula. El momento fuera del aula, el estudiante es el que toma el papel principal, ya que en este momento es cuando realiza las actividades que el docente les asignó. Ya conjeturas, analiza su proceso de resolución, argumenta, justifica. Entonces, todas estas ideas a las que llegan los estudiantes en este momento se retoman en el momento dentro del aula por parte del docente para así formalizar, confrontar ideas, de que los estudiantes participen entre sí. Entonces, aquí observamos que tanto el docente como el estudiante tienen un rol diferente al que estamos acostumbrados. Y por otro lado, también el estudiante tiene que ser autónomo de su propio aprendizaje, además de seguir su propio ritmo. Entonces, ¿qué estamos tomando o considerando de esta tendencia para el diseño del proyecto? Estamos considerando los siguientes tres aspectos. Primero, el rol del docente y del estudiante. Por segundo, los momentos en los que ocurre el aprendizaje dentro y fuera del aula. Y por último, el ritmo del aprendizaje y cómo interaccionan con los recursos los estudiantes. Pero ¿cómo estamos incorporando esos aspectos en la propuesta? De la siguiente manera. Se diseñaron actividades que se realizan tanto en el momento fuera del aula como dentro del aula. Más que dentro del aula son dinámicas. Las actividades fuertes se realizan en el momento fuera del aula. Además de que se les otorgó un lapso de tiempo a los estudiantes para que puedan resolver esas actividades. Entonces aquí, para determinar ese lapso de tiempo, pues consideramos la disponibilidad del tiempo de los estudiantes, así como su ritmo de aprendizaje. No se los pedimos de un día para otro, sino que les fuimos considerados al momento de establecer ese lapso de tiempo en el que tenían que realizar las actividades. Entonces, a partir de esa tendencia, lo identificamos como equipo que no garantiza una comunicación e interactividad entre los participantes, ya sea entre profesor y estudiante o entre alumno-alumno. Entonces, a partir de esto, optamos por seleccionar una tendencia que complementara a esta carencia. Por ello, seleccionamos la tendencia tecnológica denominada aprendizaje en redes sociales y espacios colaborativos, que desde la perspectiva de esta tendencia, lo importante es de que el aprendizaje da lugar en estos espacios digitales, como pueden ser redes sociales, blogs, chats, conferencias en línea, wikis, por mencionar algunos. Entonces, ese proceso de aprendizaje se ve potencializado en estos espacios. En otras palabras, lo que esta tendencia nos menciona es de que se favorece la comunicación e interacción entre los participantes, como ya mencioné anteriormente, la interacción entre profesor-alumno, alumno-alumno y alumno-profesor. Entonces vemos que esta tendencia nos complementa con la carencia que tenía la otra tendencia pedagógica, que es el aprendizaje invertido. Entonces, ¿cómo estamos incorporando esta tendencia en el proyecto? De la siguiente manera, se diseñaron actividades las cuales tenían como motivo, con propósito, que los estudiantes lo realizan de manera individual, pero también habían otras actividades que tenían que compartir con sus otros compañeros. De esa forma, no estamos como que centrándonos en que cada estudiante realice las actividades por separado y ya luego solo interactúen en el momento dentro del aula, no, sino que también fuera del aula puedan tener esta comunicación, interacción entre ellos mismos, ya sea comentando sus procedimientos que realizaron en las actividades, qué argumentos llegaron, cuáles son sus justificaciones, en qué difiere con el otro compañero, por mencionar algunas actividades que se pueden dar en estas actividades de interacción entre los participantes. Entonces, de esta manera son las tendencias que seleccionamos y posteriormente vamos a hablarles acerca del propósito de elaboración de la propuesta, ya una vez contextualizado la temática en cuestión, cuál es la problemática, cuáles son los objetivos, nuestra pregunta y las tendencias que seleccionamos. Y a partir de acá les dejo con mi compañero Reyes. Buenas tardes, gracias Eder. Bueno, continuando con esta exposición, a continuación le vamos a hablar lo que es el proceso de elaboración de la propuesta.
Nosotros empleamos las fases de elaboración de una propuesta de innovación de los autores Zabalza y Zabalza, el cual se estructura de 6 fases y cada uno tiene como su propia intención en esta parte de innovar y tiene cada uno su complejidad. En pantalla pueden ver las 6 fases, de las cuales para cuestiones de este webinar no vamos a particularizar en cada uno o qué se hizo en cada uno, sino vamos a destacar los elementos más significativos que se vivieron en este proceso de elaboración. Siguiente, por favor. De manera general, previo a pasar con las estructuras de las actividades y todos los resultados que se obtuvieron, cabe destacar que los siguientes 3 puntos. El punto número 1 es que nosotros, sus servidores, fuimos los que tuvieron una iniciativa por introducir no solamente un cambio, sino también mejorar la forma en la cual se enseña este proceso trigonométrico de transición de la razón a la función trigonométrica. Ello empleando a las TICs o el software dinámico que empleamos por esta cuestión del dinamismo y sobre todo por estos procesos de variación. En un segundo punto, este se lleva de manera práctica. Es decir, nosotros que somos los encargados del proyecto fuimos los que llevaron en la práctica, lo implementamos, lo desarrollamos y pues ese venía siendo el punto 2. Y como punto 3 es que las actividades se resolvieron en una modalidad virtual, pero ante la ideología de tener una modalidad mixta donde sea tanto lo presencial como lo no presencial, por esta modalidad virtual nosotros decidimos optar por los momentos asíncronos y síncronos por diferentes factores que ya hemos mencionado anteriormente, por ejemplo, el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, la disponibilidad de tiempo o alguno otro que podría considerarse. Entonces, esos son los 3 datos que nosotros quisiéramos destacar. Siguiente, por favor. Este venía siendo la estructura de la propuesta. Como les mencioné en la diapositiva anterior, se compone de 2 momentos. El momento asíncrono, que es la parte que se hace fuera del aula, considerando el ritmo de aprendizaje de los estudiantes y otras variables que ya hemos mencionado. Y posteriormente un momento síncrono, que va a ser dentro del aula virtual, para que los estudiantes se retomen lo que se había de fondo de las actividades previas y formalizar el contenido y hacer una actividad de cierre. Cabe mencionar que en esencia en la actividad 2 es donde se va a considerar el aprendizaje en redes sociales y espacios colaborativos con la intención de que los estudiantes trabajen de manera conjunta en cómo construyeron ciertos elementos que se les solicitamos que más adelante vamos a ver. Y entre la actividad 2 y la actividad de cierre es donde se va a hacer una reunión en el momento síncrono para nivelizar los entendimientos y la comprensión que se tuvo al respecto. Siguiente, por favor, Eder. La actividad número 0, ahí le presentamos lo que es un video que tenía la intención de contextualizar con conocimientos previos a los estudiantes, aspectos que se consideraban como la circunferencia unitaria, las razones trigonométricas, inclusive las razones trigonométricas en el plano cartesiano. Fueron conocimientos que ya hasta este trabajo que se iba a desarrollar, es lo que deberían de saber los estudiantes. Posteriormente, en la actividad 1, que fue la de partida para iniciar con el trabajo de la transición de la función de la razón a la función trigonométrica. Siguiente, por favor. Es este. Es la actividad 1 donde se empezó a desarrollar este proceso trigonométrico que tenía principalmente la intención de que los estudiantes puedan reconocer una relación entre variables, de los valores asociados a las razones trigonométricas que están en función de la medida angular. Como pueden ver en la imagen de la derecha, la parte superior, ahí le compartimos lo que es un applet. Y hay ciertos elementos que se construyeron, por ejemplo, allí se ve un deslizador
que representaba la medida angular en un sistema sexagesimal. Entonces los estudiantes podían interactuar y manipular ahí el deslizador para ver qué pasaba ahorita con las razones trigonométricas. Entonces, a partir de ello es como los estudiantes tenían que interactuar para, en esa actividad también ciertos incisos en los cuales tenían que reconocer otros elementos como esta relación entre las variables, principalmente como mencionamos en los antecedentes, porque ellos, bueno, al menos por lo que se ha comentado, es que en el cambio de notación de las variables x y y, por ejemplo, el que viene del APET con el gráfico que está en la parte inferior, ahí había que cuidar muy bien cómo va a ser este tránsito de la notación de las variables, y para ello era la intención de reconocer esa relación del valor trigonométrico y la medida angular. Entonces, en la parte gráfica fue donde ellos pudieron confirmar esta parte, o al menos se buscaba que confirmen esta parte de las relaciones de las variables para que puedan realizar este bosquejo gráfico. Siguiente, por favor. En la actividad número 2, como les comentamos anteriormente, vendría siendo lo que es la herramienta de la wiki, el cual es donde se estuvo favoreciendo este aprendizaje en redes sociales, espacios colaborativos, en el cual ellos compartían, los estudiantes compartían su bosquejo gráfico era para la razón trigonométrica coseno, que tenían la intención de que entre sus estudiantes, o sea, entre ellos, puedan externar qué estrategias se empleaban para construir en sus bosquejos, y a partir de determinar la relación entre las variables, algunos ángulos notables o conocidos para razones trigonométricas muy específicas, o algunos otros elementos que entre ellos podrían compartirse para la construcción del bosquejo gráfico. Posteriormente, en la actividad la actividad de cierre es una actividad que, como les comenté, se hace después de la formalización y el nivel que tienen de la comprensión de los estudiantes. Se hace una evaluación de esos entendimientos. Y si pueden ver allá en la pantalla, una de las principales preguntas era de qué depende de que varíe el punto D. En ese caso era lo que representaba esta relación de la medida angular con el valor de la relación trigonométrica, que es donde se hacía mucho énfasis, donde el estudiante tenía que reconocer esa relación. Posteriormente vamos a explicar lo que es la fase de experimentación. Se hizo una prueba piloto, una experimentación con 4 estudiantes de nivel educativo superior. Ahí podemos ver una estructura en la diapositiva donde se hace el pilotaje, se llevan a cabo las actividades realizadas o prediseñadas para posteriormente realizar un análisis de los resultados. Este análisis de los resultados se hace no solamente para reconocer áreas de oportunidad, sino para determinar las fortalezas de las actividades, para ver qué cambiar, qué dejar de las actividades y no perder la intención de ellas. Y posteriormente es donde se realizan las modificaciones, donde las vamos a presentar de una manera más sintética, o las modificaciones más significativas que se vieron. En la actividad 0 no hubieron ninguna duda por parte de los estudiantes, por lo cual no se hizo ninguna modificación. Donde sí se realizaron las modificaciones es en la actividad 1 y en la actividad 2. En la actividad 1, ahí los estudiantes en sus respuestas, 2 de ellos nos daban una respuesta en relación con lo que nosotros esperábamos, ¿no? Que son los 2 últimos que están en la parte inferior, que nos mencionaban que aunque se le cambie el ángulo o la medida angular, por lo que varía el valor, es decir, que el valor va a variar a partir de que yo cambie la medida angular. O también la última respuesta que nos daban, que es el grado, haciendo referencia a un sistema de medida angular específica, que es el sexagesimal. Les mencionaba el grado empleado determina la varianza del valor de la razón trigonométrica, se infirió. Pero, por ejemplo, las 2 primeras personas
hacían referencia a elementos ya sea geométricos o numéricos, no tanto a esa relación entre las variables. Y allí lo que pudimos rescatar es que no es tanto de que no lo hayan podido identificar, sino nosotros habíamos diseñado el APE con varios elementos geométricos y numéricos, lo cual hacía que descentrara la atención del escolar en estos elementos. Entonces fue un dato que nosotros consideramos para una modificación. Sin embargo, el área, la fortaleza que nosotros pudimos identificar es en la parte de los bosquejos gráficos, porque si bien nosotros empleamos las gráficas, es la siguiente diapositiva, gracias. Empleamos las gráficas y les colocamos puntos muy, o sea, los puntos de las razones trigonométricas notables con ángulos muy específicos para que ellos puedan confirmar esa relación entre las variables. Entonces, a partir de ello, los estudiantes decían que pueden emplear otro tipo de valores, por ejemplo, las intersecciones con 0, 180, 360 grados, e inclusive otros mencionaban ángulos, diferentes ángulos, por ejemplo, de 30, de 60, de 150 grados, o inclusive mencionaban que buscaban algo, un patrón que se repetía, por ejemplo, el seno de 30 con el de 120, donde tienen el mismo valor de la razón trigonométrica, pero diferente media angular. Entonces buscaron como esas estrategias para construirlo, de alguna forma nos dieron a entender que sí pudieron reconocer esa relación para hacer sus bosquejos. Posteriormente, en la actividad número 2, ahí lo que se destaca es que los estudiantes, entre ellos mismos, pudieron identificar que podían emplear más ángulos conocidos para determinar razones trigonométricas específicas. Otros mencionaban que necesitaban reconocer esta parte del decrecimiento y crecimiento de la función, entre otros elementos que de alguna forma coadyuvó a que contemplen para construir el bosquejo gráfico que se solicitaba de la función trigonométrica coseno. Sin embargo, el área de oportunidad que nosotros consideramos en esta cuestión es en la parte de la herramienta wiki que nos daba el Microsoft Teams. Tanto la actividad 0, la actividad 1 y la actividad 2 se realizó en Microsoft Teams, pero en la actividad 2 se empleó una herramienta de la wiki que nos permite Microsoft Teams, pero se podía editar allá una persona ajena al que lo haya escrito. Entonces podían editar la publicación, podían eliminar la imagen. Eso es algo que no habíamos considerado, entonces pues era algo que tendríamos que considerar, ¿no? Sin embargo, igual había otro elemento en las partes gráficas donde un estudiante nos daba una estructura algebraica, no sé si se ve hasta allá arribita. ¿Puede señalarlo, L? Es ese. Dice y es igual a coseno de x. Entonces, aquí nosotros como profesores reconocimos que ninguno de los estudiantes le llamó la atención esa estructura. Al menos esa relación que el estudiante consideró para construir su bosquejo gráfico, porque también empleó otros como ángulos conocidos que se ve allí, pero la estructura algebraica es la que no le llamó tanto la atención ni a los estudiantes, y pues es debido a las instrucciones de que se solicitaba algo gráfico, por lo cual no nos queríamos desviar en ese sentido y concentrarnos en estas estrategias que emplearon para la construcción gráfica. La actividad de cierre se retomaron dos aspectos que quedaron imprecisos, al menos por la mitad de los estudiantes con quienes estábamos implementando. La relación de la medida angular y el valor de la razón trigonométrica, el cual fue algo que se tuvo que rescatar para reconocer ese tránsito entre las variables, para ir construyendo esta nueva relación de las funciones trigonométricas. Y por otro lado también se utilizó una pizarra por ahí para que puedan establecer esas estrategias. Unos mencionaban que empleaban ángulos conocidos, otros mencionaban que tienen un comportamiento particular por esta parte que les comentaba de los ángulos que serían como cierto patrón, por ejemplo el de 30, el de 120, y mencionan ahí que fue algo que a ellos les utilizó o utilizaron para ir construyéndolo de crecimiento también. Y también otro APE similar al de seno, que les
sirvió más que nada para construir su gráfica, y no es tanto el applet, sino que ese aspecto de lo dinámico y la variación a partir de esta medida angular, que era el deslizador, y cómo cambiar la razón trigonométrica, ese aspecto es lo que le ayudó al querer auxiliarse de otro applet, por lo cual ahí destacamos mucho el uso de la herramienta dinámica. Siguiente, por favor, Eder. De aquí, pues, es básicamente lo que les comentaba sobre el comportamiento de las funciones trigonométricas, que, por ejemplo, ahí que vemos en pantalla, cuando se aproximaba a 0, los valores de la razón trigonométrica iban como incrementando de manera lenta, pero cuando se asomaba, por ejemplo, a 90 grados, mencionaban que era más rápido. Y ahí, pues, no es como para querer confundir, por ejemplo, de la razón de cambio o la derivada, algo así, sino ellos lo explicaban en el sentido de que no puede ser, por ejemplo, una unión de puntos porque sería constante el decrecimiento, o no puede ser algo lineal. Ellos lo describan así, por eso construyeron como las curvas para, para bosquejar o para hacer alusión a ese gráfico que va a tener la función coseno o ya sea la función seno. Bueno, ya con todos los detalles que nosotros consideramos, se realizaron ciertas modificaciones, de los cuales los más significativos fueron tres. El primero fue en la actividad 1 en cuestión del applet, que tenía elementos tanto geométricos como numéricos, por lo cual decidimos optar un rediseño del applet para que no muestre tantos elementos numéricos y se centre tanto en el deslizador que representaba esa medida angular, como en el texto donde se evidenciaba el valor de la razón trigonométrica. Posteriormente se hizo una modificación en uno de los incisos, en el inciso 3 específicamente, donde se proponía, o al menos solicitamos a los estudiantes que propongan 6 nuevos puntos en la gráfica. Pero era la intención de que nosotros les solicitemos 6 nuevos puntos para que ellos puedan decir qué representan esos puntos o por qué están ubicados ahí. De alguna forma tenían que reconocer e identificar que esos puntos representan tanto una medida angular, ya sea en un radian o en grados, en un sistema sexagesimal, pero representaba esa medida angular, y que por otro lado representaba la razón trigonométrica coseno. Entonces, para ello tenía que identificar eso y proponer los nuevos puntos. Entonces, pues, optamos por esa decisión. Y por último, el cambio de la wiki que les comentamos, lo cambiamos a un canal de Microsoft Teams, porque pues inferimos que ellos ya tenían cierta familiaridad con ese tipo de espacios colaborativos. La fase de difusión, eso no vamos a adentrarnos tanto. La propuesta innovadora se fue difundiendo en diferentes espacios, tanto de la comunidad geográfica latinoamericana, InnovaMat y la página de Sociedad de Alumnos de la Facultad de Matemáticas. Ello con la intención de que otros docentes puedan emplear la propuesta innovadora. Lo que nosotros hicimos fue realizar un documento en el cual contextualicemos a los docentes tanto del problema a erradicar, los objetivos de la propuesta, los objetivos que tiene la secuencia de actividades y las intenciones de cada actividad, así como el applet que estaba ahí. Ahí no le presentamos lo que es el Microsoft Teams, sino solo colocamos las actividades, debido a que depende mucho del profesor cómo adapte esas actividades. Por ejemplo, que emplee Geogebra Classroom, o que emplee otra plataforma como Edmodo, donde se puede emplear otras herramientas como el quiz. Entonces, ahí es bajo el criterio del docente, pero siempre destacábamos los elementos que tiene que conservar, que es esta parte del proceso de la variación, los elementos de la medida angular y las razones trigonométricas que se tienen que ir construyendo conjuntamente, así como los bosquejos gráficos que se tienen que
que modela esa relación. Posteriormente viene la parte de la implementación y los resultados. Los dejaría con mi compañera Ariana. Buenas tardes. Bien, una vez que se implementaron las actividades con sus respectivas modificaciones, algunos de los resultados que se obtuvieron son los siguientes. En las actividades asíncronas, en la actividad 1, que involucraba la interacción del estudiante con los recursos y Applet, se logró que identificaron que la variación de la razón seno se debe al cambio en la medida angular. También identificaron un patrón en la variación de los puntos en el plano cartesiano, lo cual a su vez favoreció al bosquejo de la función seno. Por otra parte, en la actividad 2, mediante el foro, se logró evidenciar un diálogo en el que se hacía uso del registro numérico para poder analizar la variación de la medida de la razón coseno respecto a la medida de los ángulos, lo cual a su vez también permitió bosquejar a la función coseno. Siguiente. Como parte de las actividades síncronas fue realizar una actividad evaluativa, de la cual el 67% de los estudiantes identificaron que la variación de la razón trigonométrica depende del incremento en la medida angular y el 33% de los estudiantes reconocieron que la rapidez del cambio de la función tangente depende del incremento en la razón, lo cual nos permite evidenciar que los estudiantes lograron ver a la función y a la razón de manera no aislada, es decir, pudieron relacionar tanto la razón como la función de tal manera que la razón pudiera darle sentido al uso de la función trigonométrica. Siguiente. De manera general, en el proyecto innovador, el aprendizaje invertido permitió modelar la construcción del conocimiento de los alumnos, mientras que el aprendizaje en redes sociales y entornos colaborativos aportó a la parte social de dicha construcción, mientras que la tecnología, por su parte, permitió hacer énfasis en los procesos de variación de ese proceso trigonométrico, de tal manera que estos tres elementos en conjunto permitieron el logro del objetivo de la propuesta. Además, se elaboró una escala de valoración en la cual el proyecto resultó ser muy eficiente en cuanto al contenido matemático, ya que los estudiantes lograron identificar la relación de dependencia que hay entre la medida de la razón trigonométrica y la medida angular. Por otra parte, en cuanto a la complejidad de la tecnología, el proyecto resultó ser eficiente, ya que si bien existieron algunos que otros problemas técnicos, esto no afectó en la manipulación e interacción de los estudiantes con los recursos. Por otra parte, resultó ser muy eficiente en cuanto a la adaptabilidad, ya que si bien en un principio nuestro proyecto fue pensado para una modalidad presencial, se pudo adaptar a la parte virtual sin que se perdiera su esencia y su intencionalidad. Siguiente. En cuanto al nivel de satisfacción por parte de los promotores, que en este caso éramos nosotros, el compañero Reyes, Eder y yo, pues hubo un nivel de satisfacción bastante bueno porque se logró el objetivo de nuestra propuesta. Por otra parte, en cuanto a los estudiantes, estos externaron bastante interés en los recursos que se les presentaron en las Applets. Asimismo, también se mostraron bastante satisfechos con las explicaciones que se les dieron en la sesión de cierre. En cuanto al nivel de impacto en los participantes, en este caso igual somos nosotros, los compañeros Eder, Reyes y yo. El impacto fue en cuanto a hacer una concientización sobre la importancia de dotar de este carácter dinámico y variacional la trigonometría, y no únicamente enfatizar en procesos algebraicos como comúnmente suele ocurrir con esta área de la matemática. En cuanto al impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje, fue en cuanto a los roles, ya que los alumnos tuvieron este rol activo y autónomo, mientras que los docentes fueron diseñadores y guías. Y en cuanto a los estudiantes, el impacto fue en que
pudieron reflexionar sobre la importancia del estudio de la razón trigonométrica para que pudiera dar sentido al estudio de la función trigonométrica. Siguiente. Y por último, voy a compartir nuestras reflexiones finales. Bueno, un primer aspecto importante es reconocer que el proceso de innovación es un proceso complejo y sistémico, al cual se deben integrar tendencias tanto pedagógicas como tecnológicas que nos permitan que nos brinden de aspectos metodológicos y prácticos para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, permitiendo atender ciertas necesidades escolares, como en nuestro caso. Una de las necesidades que nosotros teníamos era el favorecer esta interacción y diálogo entre los estudiantes. Entonces, en ese sentido, el aprendizaje en redes nos permitió atender esa necesidad que nosotros teníamos. Otra necesidad fue debido a que nuestra población era bastante diversa en cuanto a instituciones, debido a que teníamos varios estudiantes, algunos eran de la UADY, otros del tecnológico, etcétera. Entonces necesitábamos algo que nos permitiera favorecer diversos ritmos de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, el aprendizaje invertido pues nos aportó para atender esa necesidad. Otro aspecto importante es que no es posible haber innovado si no se tenía en cuenta el contexto y la situación actual escolar que se vive actualmente, como puede ser el aula, ya sea física o virtual, los recursos personales y académicos, entre otros. Siguiente. Además, nuestra propuesta resultó ser bastante adaptable en cuanto a las plataformas, siempre y cuando se considere el uso del software dinámico, el favorecer los procesos de variación y la relación entre las variables involucradas en este proceso trigonométrico. Por ejemplo, nosotros pudimos adaptar nuestra propuesta a la plataforma Teams y la utilizamos con estudiantes que eran del mismo nivel educativo, todos eran del nivel universitario, nivel superior, y diversas instituciones, como mencioné anteriormente, teníamos estudiantes de la UADY, del tecnológico, entre otros, pero estos estudiantes curricularmente necesitaban aprender trigonometría. Y por último, nosotros consideramos que otros docentes pueden implementar la propuesta que hemos presentado en esta ponencia, siempre y cuando disculpen. Por último, consideramos que otros docentes pueden implementar la presente propuesta innovadora, y si bien en la propuesta que compartimos en la fase de difusión no mencionaba qué plataforma usar en específico, en realidad lo que importa es que se busque favorecer esta interacción y diálogo entre los participantes a partir de las diversas herramientas que pueden ofrecer las diversas plataformas. En ese sentido, este aspecto queda a criterio o depende de la cultura tecnológica de los docentes. Y sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por esta interesante ponencia. A los tres les agradezco. Y damos paso a la sección de preguntas, donde sería importante que los presentes pues, generen ciertos cuestionamientos para dar pie a ciertos niveles de reflexión. Entonces, ¿alguna pregunta para los presentes? Doctor Gerardo. Bueno, ahí voy a empezar a meter relajo para variar, ¿no? Bueno, tal vez en un principio, ya ven que todo lo basado en el ciclo unitario, y puede preguntarse un estudiante, bueno, que cuando estoy hablando de las razones trigonométricas, pues, pues
se refiere a un triángulo rectángulo, ¿no? Y lo único que vamos a tal vez fijo acá es el ángulo agudo al respecto al cual voy a definir la razón trigonométrica. Entonces, todos los triángulos que tengan la misma forma, pues las razones correspondientes van a tener el mismo valor. O sea, creo que ahí sería un punto muy interesante decir a los estudiantes, ¿saben qué? Como los triángulos son semejantes, ¿no? Que ese es un concepto de geometría que generalmente se ve previamente, ¿no? Entonces se puede ver fácilmente, o sea, con la relación de que los lados tienen que ser proporcionales, que esas razones van a dar exactamente el mismo valor, solo dependen de la forma del triángulo, ¿no? Y bueno, obviamente que tenga la misma relación respecto al ángulo que nos fijemos. Y una vez que se le comenta al estudiante, bueno, pues ya que no me importa el tamaño del triángulo, pues entonces ahora, ¿por qué usamos el círculo unitario? Porque va a resultar que cuando empiezo a definir los trazos o los elementos para graficar las funciones, el chiste, la payasada acá es que el denominador sea 1 y que el denominador sea el radio. En el caso, bueno, en el caso del seno y el coseno, pues la hipotenusa va a ser, digamos, en este caso, el denominador y uso el radio del círculo unitario. No, y cuando son las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante, pues uno de los catetos va a ser precisamente el radio de la circunferencia. Entonces, creo que eso es conveniente comentárselo brevemente a los estudiantes. Dicen, bueno, ya que sabemos eso, pues entonces ya no tengo que hacer la cuenta de dividir, sino porque siempre voy a dividir entre 1, entonces ya solo mido los elementos del triángulo que correspondan a la función y hacer mis grafiquitas, ¿no? Entonces yo creo que eso también se puede hacer esa pequeña discusión antes de tocar el software, ¿no? Y ya decir, por eso ya, pues, por eso se usa el círculo unitario, o sea, a la hora de yo quiero hacer mis gráficas, ¿no? Cuando hacemos el brinco de la razón a la función trigonométrica. Ok, gracias, doctor Gerardo. Chicos. Buenas tardes, profesor Gerardo. Sí, de hecho es algo que eso que nos comenta tiene mucho sentido. De hecho, de los conocimientos previos que destacamos en la actividad 0, está lo de las razones trigonométricas en el plano cartesiano. Algo que no consideramos es que los estudiantes desarrollen esta parte de analizar el triángulo rectángulo y sobre todo no solamente el hecho de emplear el círculo unitario, o sea, puede emplear de diferentes medidas de radio, de 2 unidades, de 3 unidades, de 4 unidades, pero cuando haga la razón trigonométrica, la razón va a ser la misma, como nos comenta el profesor Gerardo. ¿Por qué? Pues precisamente por estas figuras triangulares semejantes que se están generando. Pero consideramos que el hacer eso iba a hacer que nuestra propuesta iba a ser más extensa, inclusive estaríamos tocando algo ajeno a este proceso de transición, ¿no? O sea, sería algo conocimiento previo o un tema previo que se tendría que desarrollar para que el estudiante pueda identificar el círculo unitario. Tiene una intención muy característica que es esta parte de la representación de los segmentos, porque no necesariamente podríamos emplear el unitario por esta parte de lo geométrico y de las figuras triangulares semejantes. Sí, digo, para eso precisamente ese es mi punto, porque pues no va a faltar en el grupo algún estudiante medio abusado que diga, ¿y por qué usamos el círculo unitario? Entonces, como que si sale esa duda, uno puede decir, pues miren, por esa misma razón de la semejanza, y ya decir que con el círculo unitario, pues ya es bien fácil, porque solo mido pues el cateto o la hipotenusa, digamos, para determinar el valor de la función trigonométrica que nos interesa, y ya no tengo que hacer la división, o sea, la manía de por qué elegirlo. Y ya, digamos, hasta ya va a decir como que ya no va a ser para el estudiante como sacado de la manga, que por qué usamos el ciclo unitario, o sea, tiene su razón de ser. Y digo, eso sí, básicamente sería tal vez algo previo de entrar a la actividad, como para que, por si alguien tiene la inquietud de decir, bueno, y ya claro, con el círculo, pues hacemos todo facilito como se planteó en la actividad. Ok, muchas gracias. Gracias por la respuesta, chicos. ¿Alguna otra pregunta, por favor, para los ponentes con respecto al diseño, al proceso de innovación que se realizó, los pasos que ellos siguieron? Los estudiantes de la licenciatura presentes.
Raúl. Sí, hola, buenas tardes. En primera instancia, gracias por compartirnos su ponencia, compañeros. En lo personal, sí veo esa parte innovadora en comparación de en cómo se le da este tratamiento escolar a esto de la razón trigonométrica y a la función trigonométrica. Y mi pregunta es, y quisiera que me ayuden, yo como profesor estoy interesado en llevar a cabo esta propuesta que tienen para el nivel medio superior. Como ustedes mencionaron, se enfocó para estudiantes universitarios, pero sin embargo, en la prepa se ven también lo que son las razones trigonométricas y como también las funciones trigonométricas. Entonces, yo quisiera llevar a cabo su propuesta, pero para el bachillerato. Ustedes como autores de esta propuesta, ¿cuáles serían los cambios más significativos o qué me sugerirían a mí considerar si lo quisiera llevar a cabo, pero para estudiantes bachilleratos? ¿Tendría que modificar algo, por ejemplo, respecto del contenido matemático? Ahí más quisiera que me ayuden si es viable llevarlo a cabo para el bachillerato. Ok, Raúl. Sí, lo que pasa con la propuesta, como bien comentas, está destinado para estudiantes de nivel universitario. De hecho, al inicio teníamos contemplado implementarlo para nivel medio superior en bachillerato, pero pues debido a la disponibilidad que tenían esos estudiantes, pues optamos mejor por centrarnos a nivel universitario. Entonces, lo que te recomendaría es de que el contenido como tal en cuestión de profundidad de las actividades y en general de la secuencia de la propuesta, pues no cambiar o modificar aspectos que impliquen un cambio en el sentido de las actividades, puesto que esas están enfocadas, están destinadas a favorecer ese análisis de la variación entre medida angular y razón trigonométrica. Entonces también tendríamos que eh, analizar lo que es el currículo, puesto que en algunas instituciones pues, se abordan razones trigonométricas, pero en ese mismo semestre, cuando se aborda ese tema, pues no se tocan las funciones trigonométricas, sino pues se abordan en semestres más avanzados por cuestiones de que ya involucran algunos elementos de precálculo, de cálculo. Entonces, había que primero analizar cómo curricularmente están estructurados estos contenidos. Pero también, como te había mencionado anteriormente en la exposición, la propuesta no está enfocada para la enseñanza de manera aislada de los conceptos de estos dos contenidos de razón trigonométrica y función trigonométrica, sino en conjunto. Entonces teníamos que primero analizar eso, ¿no? Que estamos sujetos a esta parte del currículo y en qué manera nos beneficiaría o estaríamos respondiendo a ese currículo al que estamos sujetos. Si de verdad es conveniente el aplicar como tal, así como está la secuencia, o si es necesario modificarlo, pero pues no tendríamos que perder la dirección o el problema que tenemos planteado atender, que es este tratamiento aislado de los conceptos. Ok. Ok. Gracias. Gracias, Raúl, por la pregunta. Doctor Miguel. Buenas tardes, no soy doctor aún, pero mero. Les felicito, jóvenes, realmente es una situación fresca todo esto. Solo tengo una duda, por ejemplo, cuando ustedes integran GeoGebra, ya ven que puede abrumarse mucho uno entre la plataforma que se utilice, en cuanto a lo que viene siendo por ejemplo, digamos Teams. ¿El GeoGebra utilizado fue de tipo online o fue tipo, digamos, archivo desde lo que viene siendo el estudiante en su, no sé, en su casa o obviamente la parte virtual?
para saber si cómo les ha funcionado realmente la parte en línea, o sea, lo que es el GeoGebra en línea. No sé si me expliqué. Buenas, bueno, no sé, no entendí si es doctor o no, pero voy a responder a la pregunta. Es que nosotros sabíamos que, bueno, dependiendo de la selección de la muestra de los estudiantes que eran de la UADY, ellos están familiarizados con el Microsoft Teams. Entonces, tanto en la UADY como en el tecnológico utilizan esa plataforma. Entonces, fue algo de ayuda para que nosotros consideremos el emplear el Microsoft Teams. En este caso, el GeoGebra que nosotros realizamos y diseñamos se realizó primero que nada en la página en línea, pero no sé si sabe que se puede generar un enlace para insertarlo en otra página, quizás, por ejemplo, en otra plataforma como Edmodo, GeoGebra Classroom, para que salga así como está, pues, en línea. O sea, no es necesario descargarlo y compartírselos a sus estudiantes para que descarguen la aplicación, lo instalen en su computadora, abran el archivo. Eso no se hizo. Entonces, lo que nosotros hicimos es, a ver, Eder, ¿puedes pasar en la diapositiva? No sale ahí. Pero lo que sí sale ahí en el Microsoft Teams es poner pestañas. De hecho, en una de esas pestañas nosotros colocamos el video, porque se puede insertar un link. En ese caso insertamos el link del video. Ahí sale como actividad 0. Añadimos una actividad que dice actividad 1. Y ahí lo que utilizamos primero es generar un GeoGebra Classroom. Entonces tuvimos que hacer las preguntas, el applet, insertarlo ahí. Insertamos el link y sale automáticamente el applet sin necesidad de que lo descarguen. Entonces, pues ahí es como utilizamos las pestañas para insertar el enlace, en este caso de GeoGebra Classroom, y dentro de ese GeoGebra Classroom colocamos el enlace. Esto es algo que se tenía que hacer como fuera del Microsoft Teams, porque es cuestión de diseño, pero que ayuda mucho para los estudiantes. Así los estudiantes solamente le dan clic en la pestaña actividad 1, ingresan ya sea por una cuenta que tengan en GeoGebra Classroom, y si no tienen, lo que ellos podrán hacer es escribir solamente su nombre e ingresan automáticamente. Entonces, cuando ellos ingresan su nombre, pues ahí ven la actividad, el applet, le ve los incisos, ve las gráficas, y sus resultados o las respuestas que ellos coloquen se guardan de una manera automática. Entonces, eso se hizo con la intención de que el estudiante no haga algún trabajo extra, porque después vienen muchos trabajos o muchas dudas que son más técnicas que las que se deberían de abordar de la escuela o preguntas académicas. Entonces, ahí es lo que nosotros consideramos para tenerlo todo listo. Inclusive consideramos la actividad 2 para que esté en las pestañas, y por eso colocamos la wiki, para que todo esté de manera de pestaña, pero no sabíamos que la wiki se podía quitar comentarios ajenos o publicaciones ajenas. Entonces, pues ahí fue la modificación. Pero en esencia es eso, en que empleamos Microsoft Teams y nos da la herramienta de hacer las pestañas e incrustar los links para que los estudiantes puedan acceder. Fue lo que nosotros consideramos para que no puedan, o para que no descarguen todo lo que es el GeoGebra, tanto el APK o el .exe, que es la aplicación para escritorio, y que además descarguen la extensión GGB y lo abran. Todo ahí va a ser algo muy extenso. Excelente, de hecho, en realidad, disculpa, en realidad, ya que se ve la imagen un poco más grande, ya distinguí ahí el botón de unirse. Entonces ya ves que cuando estamos del lado de o sea, estamos viendo qué es lo que se comparte, de pronto queda así un poco pequeño, pero sí tienes razón, ya se nota ahí precisamente con claridad. Perfecto, muchas gracias. De nada.
De hecho, igual lo que nosotros estábamos destacando era esta parte de los docentes, porque pueden emplear otra plataforma. Quizás un docente no esté tan familiarizado con Microsoft Teams, pero que esté familiarizado con Edmodo o GeoGebra Classroom. Entonces, ahí hay herramientas que pueden emplear como el quiz. Y en lugar de solicitárselo, por ejemplo, inciso por, o sea, todos los incisos que estén en una pestaña, puede colocar según una pregunta, coloca su respuesta, inclusive si quieren poner a manera de tiempo, o sea, hay formas, pero es nada más cuestión del diseño. Ok, gracias Reyes. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, doctor Gerardo, perdón. Doctor Gerardo. Doctor, ¿tiene apagado el micrófono? Perdón, gracias, me había olvidado. Sí, decía que las preguntas anteriores de lo de medio superior, que para las prepas, ¿no? Si se puede aplicar, habría que checar si los estudiantes ya vieron el concepto de función y cómo graficar una función, y lo de razones trigonométricas, tal vez lo de semejanza. Y si tienen esos requisitos, pues yo creo que se podría implementar esa actividad, ¿no? Porque por eso estás uno construyendo la función con el círculo unitario. Esa es una observación, digamos, a esa pregunta. Y la cuestión ahorita de la integración con la plataforma, en lo de las pestañas, a veces, por ejemplo, cuando uno busca aplicaciones, por ejemplo, estaba viendo que en la página de Office 365, uno puede buscar ahí aplicaciones y creo que aparece una GeoGebra como aplicación, pero creo que ya va a la versión web de GeoGebra. Entonces podría ponerse la liga a la versión web de GeoGebra y meterlo en una pestaña de Teams, ¿no? O sea, entre tantas formas de usarlo, ¿no? Y les puedo comentar mi experiencia. Yo he usado ahorita, aunque no exactamente la versión en línea, sino la versión de escritorio de GeoGebra, abriendo un archivo GGB donde está el applet de GeoGebra de lo que yo quiero hacer. Y me ha funcionado bien. O sea, más bien comparto mi escritorio y muestro, digamos, la ventana donde estoy trabajando con GeoGebra. Y les comento, o sea, es una herramienta muy buena GeoGebra. Mi experiencia, por ejemplo, ahorita en ecuaciones diferenciales, para el método de Euler, que es un método numérico, tengo ahí un programita interesante que encontré en la red, que luego le metí mano y lo modifiqué para refinarlo, ¿no? Y me sirve para ilustrar, por ejemplo, la estabilidad del método numérico de Euler con un deslizador cambiando el tamaño de paso. Se ve todo el efecto que hace. Entonces, es algo dinámico y lo ven mis alumnos. Primero pruebo esto, de qué tamaño tiene que ser el paso para que sea estable, y después empiezo a jugar con el deslizador para que vean ellos efectivamente lo que dice la teoría, cómo se ve en la práctica. Entonces, eso ayuda para que, digamos, se integren bien hasta la parte visual, ¿no? Y digo, es un ejemplo en ecuaciones diferenciales, como ustedes están haciendo aquí en trigonometría. Y hay un montón de cosas donde quiero algo dinámico. Y pues, como anillo al dedo viene GeoGebra para estas cosas, ¿no? Entonces, ese es otro comentario que quería hacer. Ok, muchísimas gracias, doctor. Bien, entonces, pues les agradecemos mucho a los tres ponentes su participación en este segundo webinar de nuestro tercer ciclo. Y voy a proceder a la lectura de la constancia que se entregará a cada uno de los ponentes. El Grupo de Investigación de Innovación para la Educación Matemática otorga la presente constancia a la bachiller Ariana Lisset Castilla Vaz, el pasante de LEM Reyes Priego Echeverría y el pasante de LEM Eder Ruiz Figueroa, por haber participado como ponentes en el webinar de Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática con la tecnología en el aprendizaje de razón trigonométrica a la función trigonométrica, llevado a cabo el 22 de septiembre de 2021 en la plataforma Microsoft Teams. Firman la MNC Marta Jarero Cumul, secretaria académica de la Facultad de Matemáticas, Estelita García, coordinadora de la licenciatura de Enseñanza de las Matemáticas, y la maestra Isabel Tuyub Sánchez, representante del comité organizador. Entonces, reitero mi agradecimiento por esta interesante ponencia, chicos, y pues los invito a seguir generando este tipo de proyectos
que impactan directamente al aprendizaje de los estudiantes. Y a los asistentes, pues muchísimas gracias por su presencia y los invito a estar pendientes del correo y de las redes sociales para pues la siguiente sesión de nuestro webinar. Muchísimo gusto en saludarlos. Hasta pronto. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Ariana, Reyes, Eder. Hasta luego, muchas gracias. A usted, doctor. Un gusto. Buenas tardes.